Uno de los aspectos que hace famoso el mensaje de Cristo es la forma como Él lo hacía llegar a la gente a través de parábolas. Muchas parábolas son tan famosas, tan populares que sobrepasan el límite, los linderos, digamos, del cristianismo. Lo más interesante de todo es que hay algunas parábolas que son tan cortas, tan desconocidas, que quizá no se consideran parábolas. Y hoy justamente el texto de Juan, que seguimos en el mismo texto de Juan 16, ahora versículos del 20 al 23, nos va a presentar una parábola desconocida de Jesús y quizá la última parábola pronunciada de acuerdo con los evangelios. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 16, 20, 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así, también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto, como les decía, de hoy, el de Juan 16, 20 y 23, es una de las, bueno, seguimos en lo mismo, prácticamente es una meditación, un discurso presentado por Jesús justamente un poco antes de morir, el día antes de su muerte, en ese largo discurso del que hemos estado reflexionando antes de la celebración del Pentecostés, en ese tiempo de Pascua. La Iglesia nos invita a meditar sobre estos textos. Y justamente el texto de hoy, que se da en ese ambiente de la víspera de la muerte, nos sigue mostrando esa tristeza que hay en el ambiente, entre los discípulos y con Jesús, por esa ausencia que se acerca, por aquello que va a pasar, por esa muerte a la cual se va a enfrentar el Señor, y para la cual Jesús lo que está haciendo en este momento es preparando a su comunidad. La comunidad van a enfrentarse a estar en el mundo sin el apoyo de Jesús, expuesta a los ataques, a la tristeza, a las acusaciones, al sentirse devastados, a sentirse que no saben qué hacer, que fue, digamos, la experiencia que vivieron todos, incluso desde el mismo momento del arresto, cuando algunos simplemente huyeron, no fueron capaces de mantenerse al lado. Y lo que hace Juan en el Evangelio de hoy es justamente como mostrarnos esa vida o esa situación que los discípulos van a enfrentar con la muerte de Jesús. Toda la predicación, estos discursos finales, lo que buscan es preparar a la comunidad para ese momento, esos tiempos difíciles que se acercan. Yo pienso que de una u otra manera son las crisis también que no están lejanas a la experiencia de las familias, cuando saben que uno de sus seres queridos, que fueron pilar y fundamento de la familia, unión del hogar, se van. La mayoría de las familias que uno mira, la familia se reúne en torno a una figura, el papá, la mamá o los dos, y cuando ellos fallan, entonces ya siente uno cómo se dispersa todo, ya es el momento en el cual como que se rompe ese lazo que unía y cada uno va a empezar a tratar de ubicar un nuevo punto de congregación. ¿Sí? Hoy lo que nos muestra justamente el texto bíblico es que muchos, o mejor los discípulos van a sufrir mientras que otros se llenarán de alegría por el fracaso aparente de Cristo. Y sabemos también a qué se refiere en el texto de ayer, en cierta manera, en estos días siempre, cuando el Señor habla, presenta al príncipe de este mundo, al maligno, presenta cómo habrá alegría entre los malvados por la muerte de Cristo.
El texto de hoy nos invita también, en cierto sentido, a vivir de la fe este momento, ¿sí? Con una mirada firme, con una mirada que nos mantenga por encima de las circunstancias que muestran esa tristeza que se viene sobre los discípulos. El Señor en todo caso les aclara y les da un poco de esperanza al decirles: lo que es tristeza se convertirá en alegría, ¿sí? Y de hecho, es la manera como más adelante, versículos más adelante, Juan, en el versículo 20 del capítulo 20, después de toda la tragedia, dice justamente eso: los discípulos se llenaron de alegría. Es decir, nos muestra cómo el dolor de la muerte de Cristo en su resurrección se convierte en alegría. Vamos a pensarlo también para nuestra vida diaria. Pienso que ya nos serviría como un poco como meditación. Esa experiencia que tengo yo del paso de la tristeza a la alegría a partir de Jesús. Cómo Jesús y la mirada de Cristo debe transformar y ayuda a transformar esos momentos de tristeza a los cuales podamos enfrentarnos nosotros en la vida. Todo humanamente puede tener solución, y entonces es simplemente confiarnos a Él. Hay que vivir nuestra vida en esa confianza plena en el Señor, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos cuida, y ese Dios que nos prometió que más allá de las tristezas habrá una alegría, ¿sí? Entonces es una confianza que nos debe mantener firmes. Ahora, miremos un poco esta realidad del texto de hoy, ¿verdad? Es un texto bastante bonito de descubrir esta parábola de Cristo, esta comparación que nos regala el Señor en el día de hoy, entre la mujer que da a luz y su experiencia con los discípulos, ¿verdad? De dolor, ese dolor que se acerca, ese dolor al que ellos se van a enfrentar, ¿verdad? Y es esa mujer que dice que sufre el parto, pero a la vez está diciendo que se cambia por la alegría de traer un hombre al mundo, una criatura al mundo. Es una de las palabras, como decimos, una parábola corta del Señor. Pero también llena de mucha emotividad, porque es una manera como Jesús ya está comparando su muerte y resurrección con el parto de aquella mujer. Esto nos ayuda en cierta manera y nos lleva a responder a una de las grandes preguntas que se hace la gente. La gente siempre se pregunta: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y todos quizá ante esta pregunta quedamos consternados de sentir tristeza, porque no logramos descubrir qué está sucediendo. La muerte de criaturas inocentes, esos niños que mueren en las escuelas acribillados, esas personas que mueren en las guerras, esos niños que debieran nacer y no nacieron. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento que incluso somos tan selectivos que uno de esos sufrimientos simplemente los ignoramos, no nos importa el sufrir de ellos. Dios no vino hoy a quitar ese sufrimiento, ni siquiera quiere darle una explicación. Lo que el Señor quiere es justamente que su presencia le dé fortaleza a esos momentos de sufrimiento de la humanidad. Los sufrimientos de Cristo, de los que nos está hablando, son sufrimientos que no llevan a la muerte, no es la agonía, no es la muerte de un ser, sino al contrario, son los sufrimientos del parto. Por eso la comparación que hace Cristo es una comparación muy clara. Se está hablando de un parto, no está hablando de un difunto, ¿verdad? Es decir, es un alumbramiento, es una vida nueva la que viene, es la vida nueva que nos propone Cristo. Entonces, pienso que ante el sufrimiento de la vida al que nos enfrentemos, lo que este texto bíblico nos invita es justamente a verlo desde ese punto de vista. El sufrimiento no es para morir, el sufrimiento es para vivir, el sufrimiento es para el alumbramiento, en Cristo Jesús. Si lo vivimos en Cristo, las cosas serán distintas. Habrá alegría, habrá sanación, habrá resurrección, habrá vida nueva. Démosle al Señor en este momento un ratito de nuestro tiempo para contemplar en esto, contemplar nuestros propios sufrimientos, el sufrimiento de la gente alrededor nuestra, y démosle la oportunidad al Señor que nos ayude a iluminar el dolor humano, la tragedia humana con su presencia, para que eso transforme, para que eso nos lleve a descubrir que no es la muerte lo que quiere Dios de sus hijos, sino la conversión, la vida nueva, el nacimiento, el alumbramiento a una experiencia nueva de vida. Señor, te damos gracias por esta jornada que nos regalas, por la oportunidad de continuar viviendo estos momentos
en que con tus discípulos compartes ese dolor del corazón de saber que se acerca la partida, pero también donde les dejas claro el mensaje de Dios Padre, el mensaje de vida, de fe, de nacimiento. Señor, que descubramos que más allá de las tragedias humanas, más allá de los dolores de esta vida, cuando nos unimos a ti, nos espera la vida. Bueno, pueblo de fe, gracias por este rato que dedican a la meditación. Invitarlos a que tengan una jornada llena de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.